ese equilibrio donde la célula está trabajando de manera adecuada, está llevando a cabo sus funciones. Cuando hay cambios ambientales adversos, por ejemplo, la presencia de un agente microbiano, hongo, virus, bacterias, parásitos, por decirle un ejemplo, se supera la capacidad funcional y se pierde ese equilibrio. Esas condiciones físico-químicas dentro de la célula se ven afectadas producto de ese agente. Eso va a provocar entonces lesión celular. En primer lugar, va a haber una adaptación, es decir, la célula va a intentar adaptarse al efecto negativo de ese agente para poder mantenerse realizando su función. Si ese agente continúa lesionando la célula, llega una fase de lesión reversible que es relativamente leve, compatible con la supervivencia, y que si cesa va a llevar otra vez a que la célula se recupere y realice sus funciones normales. En esta fase de lesión celular reversible se genera lo que se conoce como degeneración, que es la clase que va a dar el profesor la semana que viene. Si ese agente continúa atacando la célula, va a llegar a una fase de lesión celular irreversible, que esta no tiene vuelta atrás, es letal y va a provocar la muerte de la célula y la necrosis del tejido, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué puede provocar lesión celular? Yo les adelantaba que puede ser un hongo, un virus, un parásito, pero no solamente son agentes microbianos, también puede ser por causas hipóxicas, por ejemplo, un trombo, un émbolo que impida la circulación de sangre, por acción de tóxicos o fármacos, agentes infecciosos, como les decía, reacciones inmunológicas, reacciones autoinmunes incluso, trastornos genéticos o desequilibrios nutricionales metabólicos, como por ejemplo la diabetes. Esto va a generar, cualquiera de estas causas genera, como les dije, cambios en la célula. Primero la célula trata de adaptarse al efecto de estos agentes y en ese sentido la célula primero va a entrar en una etapa de supervivencia. Si la lesión continúa, pasa a una fase de lesión reversible. Si la lesión continúa, llega ya finalmente a una fase de lesión irreversible donde hay la muerte celular. Se generan, producto de esos cambios o producto de la acción de estos agentes, se generan cambios morfológicos dentro de la célula que son estructurales y ultraestructurales. También les decía en la primera clase que se alteraba principalmente lo que era la membrana plasmática, se alteraba el núcleo, las mitocondrias, el retículo endoplásmico rugoso, que va a impedir entonces que la célula pueda mantener su función. Hay dos tipos de muerte. Está la muerte local, necrosis y apoptosis. Ahorita vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Y la muerte general o somática. Cuando hablamos de muerte somática se refiere a la muerte del individuo como tal. Entonces pasamos a lo que es la necrosis, que son cambios morfológicos que siguen a la muerte celular en el tejido vivo. Se produce por lesión aguda de la célula en condiciones patológicas que produce un daño intenso y pérdida de la continuidad de la membrana. Les decía entonces que si ese agente continuaba atacando, llegaba a una fase de lesión celular irreversible, donde la célula va a morir. Y el conjunto de células que mueren se observa desde el punto de vista macro como necrosis de ese tejido. En este caso hay pérdida de la continuidad de la membrana, como les comentaba también en la primera clase. Las células, las enzimas lisosomales, pasan al citoplasma y comienzan a digerir esos componentes celulares. Y importante aquí, la necrosis siempre es un proceso patológico. A diferencia de la apoptosis, que es la muerte celular programada, no es patológica. La apoptosis no es patológica, la necrosis sí es patológica. Apoptosis, que es la muerte celular programada, como les decía, un proceso no es patológico, son acontecimientos principalmente fisiológicos, muy rara vez patológicos, pero lo normal es que no sea patológico, que generan cambios bioquímicos en las células y ésta decide su propia muerte. Por eso se habla de muerte celular programada, porque la célula sabe, digamos así, si le damos vida a la célula sabe que ya no puede llevar a cabo su función, entonces ella misma empieza a generar un conjunto de cambios internamente para destruirse. Es decir, que se ocurre la muerte celular programada y organizada, sin que se genere ningún proceso inflamatorio. En este caso, la célula activa enzimas que van a degradar su propio ADN
y las proteínas plasmáticas y nucleares. No se pierde la integridad de la membrana plasmática y puede ser patológica, pero lo normal es que sea un proceso fisiológico, como en el caso de la embriogénesis. Es decir, en el caso de la necrosis es un proceso patológico acompañado de inflamación, mientras que en el caso de la apoptosis es un proceso fisiológico que no está acompañado de inflamación porque se genera de manera organizada y de manera ordenada y programada. ¿Qué puede provocar necrosis? Ya les adelantaba: trastornos circulatorios, trombos, émbolos, cualquier evento que impida o que interrumpa la circulación sanguínea y que esa célula deje de percibir entonces sangre, principalmente sangre arterial, y deje de percibir oxígeno. Acción directa de agentes necrosantes: ácidos, bases, toxinas, cloruro de sodio en exceso, selenio, sales de hierro. Agentes físicos o químicos: frío, calor, radiación, cualquiera de estos agentes que tienen efecto lesivo. Agentes biológicos: hongos, virus, bacterias, parásitos. Alteraciones en la inervación o mecanismos inmunitarios, sobre todo autoinmunes. Cualquiera de ellos van a tener la capacidad de generar necrosis. ¿Cómo se lleva a cabo la necrosis? Es un mecanismo o un fenómeno dinámico donde ocurre primero la detención de la mitosis. Lo primero que ocurre en esa célula es que ella deja de dividirse. Hay cese de la síntesis proteica y nuclear. La cromatina comienza a condensar, es decir, el núcleo comienza a reducirse. Hay trastornos a nivel de la bomba sodio-potasio en la membrana. Empieza la salida de calcio y la entrada de sodio. Al entrar sodio a la célula, esto va a ir acompañado de agua y la célula va a comenzar a llenarse de líquido, a llenarse de agua. Se va a ver la célula balonizada, aumentada de tamaño, llena de agua, es decir, va a haber un edema celular. Se forman vesículas intracitoplasmáticas. Comienza la membrana celular a destruirse debido a estas alteraciones a nivel de la bomba sodio-potasio. Hay disociación de lisosomas, escapes de enzimas que comienzan a digerir tanto la propia célula como las células vecinas. Digestión de esos componentes celulares. Hay cariolisis, o sea, es decir, la destrucción del núcleo, la ruptura de la lámina nuclear y el núcleo comienza a regarse o a expandirse. ¿Cómo se ve una célula con necrosis? Microscópicamente, la célula va a presentar, como les dije, tumefacción del citoplasma, es decir, vamos a ver célula aumentada de tamaño, llena de agua. De allí entonces se genera producto de esa alteración a nivel de la membrana y específicamente a nivel de la bomba sodio-potasio. Igualmente, como entra líquido o agua a la célula, también hay tumefacción mitocondrial, es decir, la mitocondria también se va a ver hinchada, llena de agua. Desorganización y ruptura de organelas, desorganización y ruptura de la membrana. Podemos ver pignosis, que es la condensación de la cromatina, les decía, el núcleo va a verse más pequeño, más reducido, más concentrado. Cariolisis, donde hay una destrucción completa de la cromatina nuclear. O cariorexis, donde el núcleo se rompe en pequeños fragmentos, es como si el núcleo fuera un pedazo de vidrio y le diéramos con un martillo. Vamos a ver pedacitos de núcleo, todos rotos, todos dispersos. Y como les decía, siempre va a estar asociada a la inflamación. ¿Por qué va a estar asociada a la inflamación? Porque la inflamación es la que se va a encargar de, digamos, limpiar o de recoger todas esas células muertas, todo ese resto de células que quedaron allí producto de esa muerte celular. Gráficamente, estas son las alteraciones nucleares. Les decía, allá vemos el núcleo normal. Cuando hay pignosis, el núcleo se condensa, reduce su tamaño, se ve mucho más pequeño. Cuando hay cariorexis, el núcleo se ve fragmentado. Y cuando hay cariolisis, hay una destrucción o desaparición completa del núcleo. Lo mismo acá: pignosis, condensación de la cromatina, vemos el núcleo más pequeño si lo comparamos con la célula normal. Cariorexis, destrucción en fragmentos. Y cariolisis, hay una disolución completa de la cromatina, es decir, no hay núcleo. En el resto de la célula vamos a ver, como les decía, lo que más nos llama la atención es una dilatación intensa, porque la célula se llena de agua. En su interior vamos a ver una gran cantidad de agua. Tensión a nivel de la membrana de las lisosomas. Estos lisosomas comienzan a liberarse y a destruir o a digerir parte de la célula.
salida de enzimas al citoplasma y digestión enzimática de todos estos componentes, tanto de la propia célula como de las células vecinas. Esto es lo que vamos a ver entonces en la muerte celular y necrosis. A nivel de la mitocondria, también vamos a ver una intensa dilatación. Recuerden que les decía que la célula se va a llenar de agua, producto de esa alteración a nivel de la membrana. La célula se llena de agua, la mitocondria se llena de agua. Vamos a ver, o a comenzar a ver depósitos de esos a nivel de la matriz de la mitocondria, cambios a nivel de la membrana, ruptura a nivel de la membrana y depósito de sales de calcio. La necrosis la vamos a dividir a su vez en 4 tipos: necrosis licuefactiva, necrosis coagulativa, necrosis grasa y necrosis gaseosa. Estos son entonces los tipos de necrosis que vamos a estudiar el día de hoy: necrosis licuefactiva, necrosis coagulativa, necrosis grasa y necrosis gaseosa. Vamos a estudiar a detalle cada una de ellas, vamos a ver cuáles son sus características macro, cuáles son sus características micro y cuáles son las principales causas que se pueden o que pueden derivar o que pueden provocar cada uno de ellos. Comenzamos primero con la necrosis coagulativa. Como su nombre lo indica, hay una coagulación total o parcial de las proteínas del tejido, de la célula. En este caso entonces vamos a ver que esas proteínas citoplasmáticas comienzan a coagular de manera total o parcial. Cuando hablamos de coagulación de las proteínas, decimos, como siempre el ejemplo, cuando agarramos un huevo y lo colocamos en un sartén caliente, inmediatamente la clara o la parte blanca, que es la parte proteica del huevo, comienza a observarse de color blanco. ¿Por qué se coloca de color blanco? Porque el calor genera que esas proteínas que forman la clara comiencen a coagular y se va a ver de ese color. Eso es más o menos lo que ocurre aquí. Obviamente no es por calor, sino por la falta de irrigación sanguínea, que va a generar que esas proteínas plasmáticas cambien su apariencia, cambien su color. No hay pérdida del detalle celular, es decir, se mantiene la forma de la célula, pero cambia su característica, cambia su color. Permite identificar perfectamente límites celulares y de la arquitectura tisular, porque como les decía, no hay pérdida del detalle celular. Es decir, la célula se mantiene, pero cambia sus características. Y hay bloqueo de la autólisis. ¿Qué es autólisis? Es la si vemos la palabra autoilisis, es la autodigestión, digamos así, de esa célula. En este caso, cuando hablamos de necrosis coagulativa, no hay autólisis. Por eso es que se va a mantener, o cuando hay un tejido en el cual se produjo un infarto, la parte infartada o la parte lesionada se mantiene intacta, solamente que de diferentes características. Porque en este caso de la necrosis coagulativa no hay autólisis. ¿Qué puede provocar la necrosis coagulativa? Principalmente eventos vasculares. Cualquier evento que impida que la célula perciba sangre oxigenada o perciba sangre arterial. Al dejar de recibir esa sangre arterial o al dejar de recibir ese oxígeno, automáticamente la célula entra en un proceso de muerte celular, donde vamos a ver específicamente necrosis coagulativa con esas características, donde la célula va a mantener su detalle celular, se va a mantener su estructura, pero cambia sus características. Puede ser por una isquemia repentina en el caso de infartos, donde hay un bloqueo, esa célula deja de percibir sangre. Puede ser por isquemia por vasoconstricción sostenida en el caso de congelación o algunas toxinas de hongos que generan una vasoconstricción que es tan severa que impide la irrigación de la célula. Algunas toxinas como el Fusobacterium necrophorum, la salmonella, la Escherichia coli, Clostridium perfringens, por quemaduras por frío o calor, o por muchas veces deficiencia de vitamina E y selenio, muchas veces observada en cerdos. Entonces esto es lo que vamos a ver en la necrosis coagulativa. En este caso es un infarto renal. Fíjense lo que les decía, que el detalle celular se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Porque aquí como tal está la estructura lesionada, que es esto que vemos aquí. Es decir, se mantiene muy bien el tejido, pero con diferentes características. Se observa muy bien el límite, el borde entre el tejido sano y el tejido lesionado, porque no hay autólisis, se bloquea la autólisis. Por tanto, el tejido, que todo esto que vemos aquí más amarillo, lesionado, o el tejido que sufrió necrosis coagulativa,
se va a mantener en el tejido, pero obviamente con características diferentes al tejido sano. Y si lo vemos desde el punto de vista micro, podemos observar perfectamente la diferencia entre el tejido sano y el tejido lesionado, o el tejido que sufrió necrosis coagulativa. Fíjense aquí está el límite específicamente. Podemos ver que en la zona donde ocurrió la necrosis hay una menor cantidad de células y el tejido se ve de un aspecto mucho más pálido, producto de que a todo este nivel del tejido ocurrió muerte celular en esta zona, a diferencia de aquí que se ven las células, una mayor cantidad de células y el tejido se ve de un color un poco más intenso. Otro ejemplo, necrosis coagulativa por infarto al miocardio. Fíjense la coloración. Las zonas donde ocurre el infarto se van a ver de un color mucho más claro, como en esta zona, y microscópicamente también podemos ver muy bien la diferencia. A este nivel podemos ver el tejido sano y a este nivel podemos ver el tejido lesionado. En este caso se ven las fibras musculares de un color rosado mucho más pálido, incluso células que comienzan a fragmentarse, a romperse. Si lo comparamos con la parte sana, vemos que se ve un color rojo mucho más intenso y que las fibras musculares se ven mucho más compactas. Otro ejemplo, necrosis por coagulación en el caso de necrobacilosis a nivel hepático y necrosis por coagulación a nivel de base. Fíjense que, como les decía, el tejido mantiene su estructura, se ve muy bien la delimitación entre la zona lesionada y la zona sana, pero en la zona lesionada o en la zona que sufrió infarto, vamos a ver que las características macroscópicas cambian, tanto a nivel de vaso como en todas estas zonas a nivel del hígado. Entonces, macroscópicamente, que le decía, el tejido va a conservar su estructura, va a conservar su arquitectura, solamente va a cambiar el color, que se va a ver de un color mucho más pálido en comparación con el color original, va a estar muy bien delimitado, podemos ver perfectamente el límite entre la zona lesionada y la zona sana, y esa zona lesionada se va a ver mucho más seca, mucho más firme, e incluso puede estar más deprimido. En el caso del aspecto micro, igualmente la arquitectura tisular se va a conservar, como les mostraba en las imágenes micro, pero hay pérdida del detalle celular, esas células comienzan a morir, solamente vamos a ver esa zona un poquito más pálida en comparación con el tejido normal, más homogéneo, de color uniforme, y se pueden observar cambios citoplasmáticos y nucleares, como les decía. Sí, el infarto te genera la necrosis por coagulación. ¿Qué es un infarto? Un área que deja de percibir o recibir sangre oxigenada o isquemia. ¿Qué genera el infarto o la isquemia? La necrosis coagulativa. Dentro de la necrosis coagulativa tenemos la necrosis o degeneración del centro, que es un tipo de necrosis coagulativa que se genera a nivel del músculo estriado y del músculo cardíaco y se da por deficiencia de vitamina E y selenio. Se observa mucho a nivel de cerdo. También se conoce como enfermedad del músculo blanco porque el músculo se torna de un color blanquecino. Pero en este caso no es por alteraciones vasculares, sino por deficiencia de vitamina E y selenio, que impide entonces que las características de esas fibras musculares se mantengan, porque recuerden, o no sé si saben, pero lo que es la vitamina E y el selenio intervienen en un conjunto de reacciones metabólicas de ese músculo, y al haber deficiencia, la célula o la fibra muscular va a ser incapaz de mantener su función y comienza entonces a morir. De allí entonces que normalmente se le conoce como músculo blanco, por el aspecto o la característica que va a adquirir el músculo. Macroscópicamente vamos a ver un músculo pálido, seco, con estrías longitudinales evidentes, y en algunos casos se observa como una deposición de tiza, como si rayáramos tiza, producto de la precipitación del calcio. Y desde el punto de vista micro vamos a ver esas fibras musculares con apariencia hialina, es decir, mucho más pálido, de un color rosado mucho más pálido en comparación con el tejido normal, sin estrías, con núcleos basófilos de color más morado intenso y pigmótico o
condensados, más pequeños. Así lo vamos a ver. Todas estas zonas blanquecinas que vemos aquí, acá, son zonas que, por ejemplo, aquí, y allí entonces el nombre de músculo blanco por las características que toma el músculo que sufre esa degeneración o esa necrosis del seno. Acá también, enfermedad, fíjense que se ve mucho más pálida, zonas que se ven mucho más pálidas, el color mucho más blanquecino. Terminamos con la parte de necrosis coagulativa. Vamos a pasar ahora con el otro tipo de necrosis, que es la necrosis licuefactiva. Yo cuando estudiaba, agarraba y me ponía primero cuáles eran las características en mi mente, cuáles eran las características de la necrosis coagulativa. Cerraba los ojos y me imaginaba un infarto, me imaginaba el músculo para recordar. En el caso de la necrosis licuefactiva podemos jugar con la palabra, es como si agarráramos el tejido y lo metiéramos en una licuadora, de allí a licuefactiva. ¿Por qué? Porque a diferencia de la necrosis coagulativa, donde se mantenía la estructura, donde se mantenía el detalle de la célula, en la necrosis licuefactiva ocurre lo contrario. Hay una destrucción completa del tejido lesionado. Como si agarráramos una tijera y lo recortáramos, no va a quedar nada. Como si agarráramos el tejido lesionado licuefactivo y lo licuamos y no queda absolutamente nada. Se caracteriza por la desintegración del material necrosado, es decir, se pierde todo ese material necrosado, a diferencia de la coagulativa donde se veía y se mantenía, de modo entonces que se pierde todo tipo de detalle celular y en consecuencia aquí sí hay autólisis, por eso es que se pierde el tejido, porque hay una degradación o una digestión de todo ese tejido que ha muerto. Principalmente observado a nivel de sistema nervioso central y de páncreas. ¿Qué puede provocar esa necrosis licuefactiva? Hipoxia, anoxia e isquemia a nivel del sistema nervioso, es decir, eventos vasculares pero que ocurren a nivel del sistema nervioso. Es decir, a nivel de cerebro, a nivel de cerebelo o a nivel de médula incluso, estos tejidos al dejar de recibir irrigación, al dejar de recibir sangre, van a generar en ellos un proceso de necrosis licuefactiva. Esto se debe a la característica que tiene el sistema nervioso central, o el tejido del sistema nervioso central, que es un tejido muy lábil, muy suave, que es más propenso o es más susceptible a los cambios vasculares. Algunas bacterias piógenas, streptococos, estafilococos, corinebacterium, traumatismos en tejidos de gran cantidad de enzimas, por ejemplo el páncreas o el estómago, que van a generar precisamente ese tipo de necrosis licuefactiva. En el caso del páncreas y el estómago, por ejemplo, si hay un golpe o un traumatismo a nivel de uno de estos órganos, esto va a generar la liberación de una gran cantidad de enzimas que van a digerir el propio tejido. Y por supuesto, si van a digerir el propio tejido, allí no va a quedar nada, y se va a quedar o va a haber una desintegración completa de ese tejido. Macroscópicamente, les decía, vamos a ver pérdida de la continuidad del tejido, presencia de material purulento. Esta es una de las principales características que va a tener la necrosis licuefactiva, que es el material purulento. Así que cuando ustedes vean que en el tejido hay la presencia de pus, automáticamente lo van a asociar, y tienen que asociarlo con necrosis licuefactiva. La característica de ese pus puede ser semilíquida a cremosa. Puede ser de color blanco, de color amarillo, de color verdoso, incluso de color negruzco, cuando hay sobre todo contaminación con algunas bacterias. Esto puede generar cambios en el color de ese pus. Si ese pus está presente o disperso en el tejido, se conoce como flegmón. Si está disperso en cavidad natural, lo conocemos como empiema, o si está delimitado por una cápsula de tejido conectivo, lo llamamos absceso. En el caso del flegmón, comúnmente se ve en piel, entre las capas de la piel se ve la presencia de ese exudado purulento entre cada una de las capas, como si agarráramos y cortáramos
un sándwich por la mitad y vemos que está el pan, el queso y el pan. Bueno, en este caso el queso es el pus. Ahora cuando vayan a comer no se vayan a acordar de eso. Disperso en alguna cavidad natural, empiema, por ejemplo, cuando hay presencia de pus a nivel de cavidad torácica, o cuando hay presencia de pus a nivel de cavidad abdominal, o presencia de pus a nivel de cavidad articular, o delimitado por una cápsula del tejido conectivo, que es lo que conocemos como absceso, en el cual el tejido, ese pus va a estar completamente rodeado, completamente delimitado por una cápsula de tejido conectivo, que lo que hace es englobarla o aislarla. Microscópicamente también vamos a ver pérdida de arquitectura, que si hay una destrucción completa de ese detalle celular, de ese tejido. Lo que vamos a ver, en este caso lo que vamos a ver son gránulos basófilos, detritus celulares, depósitos de calcio. Muchas veces se ven neutrófilos, piocitos, que son ya los neutrófilos que están degenerados. Y lo más común en el caso de que se trate de un absceso es que vamos a ver completamente que va a estar delimitado por una cápsula de tejido fibroso, una cápsula de tejido conectivo, y lo que va a hacer es envolver todo ese contenido y lo va a aislar del resto del tejido. Aquí tenemos un ejemplo de necrosis liquefactiva a nivel del cerebro. Fíjense allá, la zona donde ocurrió la necrosis liquefactiva. Digamos que allí la necrosis o la muerte es reciente, por eso todavía se ve allí el tejido. Pero si llegase a avanzar, eso es lo que vamos a ver, una completa pérdida del tejido, una completa destrucción del tejido, una autólisis completa de todo el tejido que fue lesionado, y aún aquí todavía se observa, pero si hubiera transcurrido más tiempo, todo esto se va a ver completamente destruido. Lo que vamos a ver es el espacio donde debería estar el tejido. Este es un caso de una encefalomalacia. Otro tipo de necrosis liquefactiva, un absceso hepático, como les decía, va a estar muy bien delimitado por una cápsula de tejido fibroso. En el interior de esa cápsula lo que vamos a ver es pus, es decir, si rompemos este absceso, esta cápsula, lo que va a salir es una gran cantidad de pus. Y en el caso del sistema nervioso central, a nivel de cerebro, también vamos a ver que el material necrótico se va a transformar en una masa líquida que posteriormente va a comenzar a ser digerido. Fíjense aquí, se rompe el absceso y lo que hay es la liberación completa del pus. Desde el punto de vista micro, vamos a poder observar perfectamente la cápsula que delimita ese absceso. Aquí tenemos, fíjense, esto que vemos acá es una cápsula de tejido fibroso, y en la parte interna de esa cápsula lo que hay es la presencia de pus. Fíjense aquí, si comparamos esta parte con esta, hay una pérdida completa del detalle celular, y ahí no vemos células. Lo que vamos a ver principalmente son detritus celulares, restos de células que están muertas, neutrófilos, piocitos, que son los neutrófilos degenerados. Es decir, hay una completa pérdida de la estructura celular, a diferencia de la necrosis coagulativa, donde se mantenía la estructura del tejido, donde no se alteraba la estructura del tejido. Otro ejemplo de una necrosis liquefactiva, acceso a nivel de pulmón. Aquí también se ve, esto es tejido pulmonar. Aquí se ve muy bien, perfectamente delimitada la cápsula de ese acceso, todo esto que vemos aquí, y en la parte interna lo que vemos es la presencia de pus, que característicamente se va a ver de ese color más morado, y en la parte central mucho más rosado. Microscópicamente también podemos observar la presencia de una gran cantidad de neutrófilos y de piocitos en el sitio donde está ocurriendo esa necrosis. Entonces recuerden que la necrosis liquefactiva la podemos dividir en tres, que es el acceso. Un acceso sigue siendo necrosis liquefactiva, un flegmón, que es la acumulación de pus a nivel del tejido, y el empiema, que es el depósito de pus a nivel de alguna cavidad torácica, abdominal, cavidad articular, etc. Estas tres lesiones son todas necrosis liquefactivas, y como les mostraba sobre todo a nivel del sistema nervioso central, la pérdida
del tejido, de esa arquitectura tisular o de esa arquitectura celular, también corresponde con una necrosis licuefactiva. Pasamos a la siguiente tipo de necrosis, que es la necrosis gaseosa. En este caso, al hablar de necrosis gaseosa, imagínense inmediatamente un queso ricota. ¿Por qué se va a imaginar un queso ricota? Porque así se ve. Se forman gránulos blanquecinos de consistencia yesosa, típico de ese tipo de necrosis, similar al requesón o al queso ricota. Puede ser provocada por Mycobacterium, Corynebacterium, Bruselas, por algún cuerpo extraño o por bacterias piógenas en el caso de las aves. ¿Qué tienen en común todos estos agentes? El Mycobacterium, el Corynebacterium, la Bruselas y los cuerpos extraños, que son todos muy difíciles de eliminar. Entonces, como el sistema inmune o el cuerpo no los puede eliminar, lo que hace es tratar de aislarlos, de enrollarlos o de envolverlos y aislarlos del resto del cuerpo para tratar de destruirlos, pero además de que lo trata de envolver o lo trata de destruir, no va a ser posible. Entonces vamos a ver que esa cápsula o esa envoltura lo que hace por el contrario es crecer y crecer y crecer y crecer, y en el interior lo que vamos a ver es precisamente esos depósitos de calcio similar al requesón. En el caso de las bacterias piógenas en aves, como los neutrófilos no tienen peroxidasa ni enzimas encargadas de degradar, van a dar un aspecto licuefactivo. Es la única excepción. En el caso de las aves no se va a ver como tal ese aspecto de requesón o ese aspecto de ricota, sino que se va a ver más como la necrosis licuefactiva. Pero eso solamente en aves, por la incapacidad que tienen ellas en sus neutrófilos. Macroscópicamente se parece mucho al acceso. Por eso les decía que va a estar una cápsula, va a estar muy bien delimitado, pero a diferencia del acceso, aquí lo que vamos a ver en el interior no va a ser pus, sino que va a ser un material gaseoso similar al requesón. Es la diferencia entre uno y otro. Entonces, en el caso del acceso hay pus, en el caso de la necrosis gaseosa, lo que vamos a ver es ese material gaseoso en su interior, de color blanco, grisáceo o verdoso, y una consistencia reseca. Microscópicamente, también se va a parecer mucho a la necrosis licuefactiva, pero en este caso lo que vamos a ver son abundantes gránulos basófilos, es decir, de color mucho más morado, que corresponden a detritus de células e iones de calcio. Porque tanto en la necrosis licuefactiva como en la necrosis gaseosa hay destrucción y pérdida completa de ese detalle celular y de ese detalle tisular. También vamos a ver abundancia de macrófagos, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, y lo más importante, que es lo que nos va a indicar que estamos ante la presencia de este tipo de necrosis, es que va a estar, al igual que la necrosis copulativa, va a estar rodeada por una cápsula gruesa de tejido conectivo, que lo que hace es envolver todo ese contenido que está en el interior. Fíjense que en el caso de la tuberculosis es una lesión patognomónica, la necrosis gaseosa, también conocida como granuloma. Esto es lo que les decía yo, que tiene un aspecto de requesón por sus características. Si tuviéramos la posibilidad de sacar todo esto que vemos allí y lo tocamos, va a tener esas características. Si limpiamos y retiramos todo este detrito celular, todo este exudado gaseoso, lo que nos va a quedar es un espacio. Por eso les decía que hay pérdida completa del detalle celular, del detalle tisular, porque todo este contenido gaseoso que está allí, al retirarlo, lo que nos va a dejar es un espacio. Ya no va a haber tejido pulmonar, sino lo que va a quedar es un espacio. Y microscópicamente, esto es lo que vamos a ver también, la llamada célula gigante. Fíjense el tamaño de una célula acá, que es esto que vemos aquí, con el tamaño de una célula gigante. ¿Qué es una célula gigante? Una célula de gran tamaño que se genera por fusión de varios macrófagos. Todo esto que vemos aquí son macrófagos, que se fusionan y hacen como una célula más grande. ¿Para qué? Con la finalidad de destruir ese agente microbiano que recuerden que les decía que es muy difícil de erradicar. Cuando es muy difícil de erradicar debido a sus características, como en el caso del Mycobacterium,
comienza la fusión de esos macrófagos y tratan de hacer una célula más grande con una mayor capacidad de fagocitosis que pueda fagocitar una mayor cantidad, pero no va a ser suficiente para poder destruir a ese agente microbiano, que en este caso es el micobacterio. Así se ve un ejemplo de linfadenitis gaseosa. En su interior lo que vamos a ver es ese exudado gaseoso característico, parecido al requesón, igual que allá. Fíjense que se parece mucho al acceso. La única diferencia es que en este caso de la linfadenitis gaseosa o en cualquier otra lesión que genere necrosis licuefactiva, el exudado en este caso va a ser ese exudado gaseoso, mientras que en el caso del acceso lo que hay es... Acá otro ejemplo de un tumor, de un pulmón tuberculoso. Toda esta zona que vemos aquí es en la que se generó la necrosis gaseosa, y microscópicamente se observa acá muy bien delimitada toda esta zona por esa cápsula de tejido fibroso. Vamos a ver además en esta zona abundantes gránulos de calcio, neutrófilos, linfocitos, y en la parte central se va a observar una zona más clara que es el centro necrótico. Además de esto también, lo que pasa es que no tiene tanto aumento, lo característico de la necrosis gaseosa es la presencia de esas células gigantes que les decía, que se produce por la fusión de varios macrófagos. Si nosotros vemos en una lámina esas células gigantes, ya ahí no hay más nada que buscar. Y ahí decimos que se trata de un granuloma, si está en pulmón, un granuloma por tuberculosis, y que es un tipo de característico de la necrosis gaseosa. Pasamos al cuarto tipo de necrosis, que es la necrosis grasa. Ya vimos entonces la necrosis coagulativa, cuya característica principal es que se mantiene la arquitectura celular y se mantiene la arquitectura tisular. Pasamos luego a la necrosis coagulativa, después pasamos a la necrosis licuefactiva, que como les decía es todo lo contrario, hay destrucción completa de la célula, destrucción completa del tejido, y lo que va a quedar es un espacio. La que acabamos de ver, que es la necrosis gaseosa, que es parecida a un acceso, pero en el interior hay ese contenido parecido al requesón. Y ahora vamos a ver la necrosis grasa, también conocida como esteatonecrosis, que como su nombre lo indica, se da principalmente a nivel de tejido adiposo, principalmente depósitos naturales de grasa, como el tejido subcutáneo, que es abundante o rico en grasa, glándula mamaria, por ejemplo, a nivel del mesenterio, a nivel de la grasa perirrenal. Son zonas donde hay abundante cantidad de grasa, a nivel del arco coronario también, el corazón, y que se genera principalmente producto de la acción de las limpasas. ¿Qué puede provocar la necrosis grasa? Una pancreatitis aguda, donde las limpasas del páncreas son activadas, son liberadas y comienzan a destruir el propio tejido. Necrosis traumática de la grasa, principalmente a nivel de glándula mamaria. Esto ocurre por un trauma, por un golpe a nivel de la glándula mamaria. Inflamación debido a la acción de enzimas lisosímicas de los neutrófilos. Y la necrosis idiopática, que ocurre en bovinos viejos a nivel del ometo, que principalmente se da en zonas donde hay abundante cantidad de tejido adiposo. ¿Qué vamos a ver macroscópicamente? Vamos a ver depósitos de grasa, se observan placas blanquecinas, como si agarráramos un jabón en pasta blanco y lo rayáramos. Se va a ver o va a tener esas características, debido a la formación o a la combinación, de calcio con sodio y magnesio. Entonces esa combinación de calcio, sodio y magnesio junto con la grasa va a hacer que las grasas saponifiquen y se forman lo que se conocen como jabones. Por eso les decía que se observa como si agarráramos un jabón en pasta blanco y lo rayamos. Va a tener esas características. Se hacen firmes, progresivamente se van haciendo más blanquecinos, y a medida que se van enriqueciendo de calcio van tomando más bien un aspecto más reseco. Microscópicamente se va a observar focos en los que aparecen las sombras de los adipocitos necrosados, y ese contenido lipídico ya ha sufrido lisis. Entonces lo que vamos a ver son completamente espacios en blanco donde estaba presente la grasa.
En la esteatocnecrosis de las células adiposas necróticas hay contornos pálidos con el citoplasma amorfo, algo basófilo, es decir, vamos a ver alrededor inflamado, una reacción inflamatoria de un color mucho más morado. Vamos a ver la imagen. Lo que les decía, desde el punto de vista macro, vamos a ver placas blanquecinas, esto es a nivel de páncreas, placas blanquecinas que si tuviéramos la posibilidad de tocarlas van a tener esas características como de jabón, y microscópicamente lo que vamos a ver son puras zonas blancas, que es donde están presentes esos glóbulos de grasa, rodeadas por zonas basófilas de ese color morado, con reacción inflamatoria intensa bordeando toda esa zona. Todo esto blanco que ven aquí son los espacios donde estaba presente la grasa. Otro ejemplo de necrosis de la grasa peripancreática, es decir, de la grasa que rodea el páncreas. Aquí lo vemos macroscópicamente, todas estas zonas blanquecinas que que forman parte del páncreas, son zonas que han sufrido necrosis grasa. Y desde el punto de vista micro, vemos una zona que se ve de un color mucho más basófilo, de un color morado mucho más intenso, y es todo esto que vemos acá. Ahora ya vimos entonces los 4 tipos de necrosis, la necrosis coagulativa, la necrosis liquefactiva, la necrosis gaseosa y la necrosis grasa. Una vez que ya ha ocurrido la necrosis, independientemente cuál fuera cualquiera de esas 4 que acabo de nombrar, ¿qué va a pasar con ese tejido que sufrió necrosis? Puede pasar cualquiera de estas cosas. Puede haber una reabsorción, es decir, que hay una fagocitosis del área. El proceso inflamatorio se encarga de limpiar toda esa área necrosada. Puede haber una regeneración donde se sustituyen las células por el mismo tipo de células, es decir, como si no hubiese pasado nada. Células que murieron son regeneradas, son sustituidas y no pasó nada. Puede haber cicatrización, donde en esa zona que sufrió necrosis va a ocurrir una sustitución por tejido conectivo, es decir, va a quedar como una cicatriz. Puede haber calcificación, en toda esa zona que murió, toda esa zona que sufrió necrosis, va a haber acumulación de calcio para evitar la destrucción del tejido. Entonces en esa zona lo que vamos a ver es el depósito de calcio, como si agarráramos tiza y la rayáramos en esa zona donde ocurrió la necrosis. Puede haber demarcación y secuestro, donde hay delimitación de células muertas por tejido conectivo, lo que ocurre en el acceso, donde la zona que murió va a estar completamente rodeada, completamente bordeada por una cápsula de tejido fibroso. Puede haber ulceración y cavitación, donde hay un desprendimiento del tejido necrosado y lo que queda es una cavidad o un espacio, como lo que ocurría en el caso de la tuberculosis, que les decía, si agarramos y sacamos todo ese sudado gaseoso del granuloma que estaba presente en el pulmón, lo que nos va a quedar es un espacio. A esto se refiere con ulceración y cavitación. Puede haber una infección secundaria o una gangrena que se da por contaminación con bacterias. En el caso de la gangrena no es más que la contaminación bacteriana de una zona que sufrió necrosis. Primero ocurrió la necrosis y en esa zona donde ocurrió necrosis hay una posinfección o una contaminación con bacterias que va a generar en esa zona lesionada, en esa zona necrosada, va a generar una gangrena. Entonces, gráficamente, ¿cómo se va a observar cada una de esa evolución de la necrosis? Puede haber una reabsorción, vemos que aquí ocurrió la necrosis y posteriormente esa zona se reabsorbió y es como si no pasara nada. ¿Qué tipo de necrosis es aquella? Coagulativa, porque se mantiene el detalle celular, se mantiene el detalle tisular. Puede haber reblandecimiento y cavitación, que es lo que ocurre en el caso de la necrosis liquefactiva, es decir, la zona que murió comienza a ser envuelta en una cápsula de tejido fibroso donde vamos a ver en su interior una gran cantidad de pus. Si removemos todo este pus, lo que nos va a quedar es una cavidad o un espacio. Por eso es que se denomina cavitación, porque deja como una cavidad. Igual acá. Les hablaba entonces de la evolución de la necrosis.
no es un tipo de necrosis como tal como la veíamos, sino más bien una evolución de una necrosis. Hablamos de necrosis gangrenosa o gangrena. Su nombre proviene del griego gangraina, de gran comer, es decir, se dice que es de gran comer o de comer porque lo que hay es una completa destrucción de ese tejido producto de esa contaminación bacteriana. Se trata de una necrosis más putrefacción. ¿Por qué? Porque les decía, primero hay una necrosis, esa zona que sufrió necrosis posteriormente va a ser contaminada por bacterias que son las que van a llevar a cabo esa acción de putrefacción. Es un término empleado para denotar necrosis isquémica de extremidades que son atacadas por bacterias satróficas. En el caso de las extremidades, esto ocurre mucho en personas que sufren de diabetes, como su nivel circulatorio o su acción o su función circulatoria está alterada, son zonas que dejan de recibir suficiente sangre, es decir, hay una zona de isquemia, esa zona o ese tejido que deja de recibir sangre muere, hay primero una necrosis coagulativa y posteriormente esa zona de necrosis coagulativa es infectada o es contaminada por bacterias saprófitas propias de la piel que generan posteriormente lo que se conoce como la gangrena. Los tejidos experimentan primero la muerte por isquemia y posteriormente necrosis coagulativa. Luego, producto de la acción de esas bacterias saprófitas, van a generar una acción licoefactiva o destructiva que se va a destruir completamente el tejido. Cuando denomina el patrón de coagulación, es decir, que se mantiene la estructura de la célula, que se mantiene la estructura del tejido, hablamos de gangrena seca, donde el tejido afectado va a perder agua y va a presentar una coloración pardo-negruzca, como lo vemos aquí. Pero aún, a pesar de que tiene este color, mantiene su estructura, mantiene su forma. Y allí entonces el nombre de gangrena seca. Ocurre principalmente a nivel de miembros, en la punta de las orejas, y cuando denomina el proceso licoefactivo se denomina gangrena húmeda. Por ejemplo, acá, si hay una destrucción completa de todo ese tejido o del área lesionada, del área necrosada, se denomina como gangrena húmeda. Macroscópicamente lo vamos a observar como zonas de color negro, resecas, acartonadas, si es el caso de la necrosis seca, o zonas húmedas y brillantes, si es la necrosis, si es la gangrena húmeda. Acá tenemos dos ejemplos de la gangrena seca primero, a nivel de la punta de las orejas, de este animalito, producto de las bajas temperaturas, del frío extremo que hay, se genera una vasoconstricción severa, que sobre todo en la punta de las orejas se va a ver de color negro, producto de que a nivel de esa zona dejó de ocurrir o se detuvo, mejor dicho, la irrigación de esa zona. Entonces hay una muerte celular, hay una necrosis coagulativa primero en esa zona y esa zona se coagula primero, luego hay una contaminación por bacterias propias de la piel que van a generar o va a desencadenar la gangrena seca. Esto también ocurre mucho en las personas que están sometidas a fríos extremos, en las extremidades, sobre todo en los dedos, en la nariz, en las orejas, porque son zonas que debido a las bajas temperaturas hay una vasoconstricción severa que impide que la sangre llegue muy bien a esa zona. Entonces hay una necrosis coagulativa primero y posteriormente una contaminación por bacterias de esa zona que va a dar ese aspecto negruzco seco. En el caso de la gangrena húmeda, el mejor ejemplo es el carbón sintomático. Fíjense, también se ve de color negro, pero de un aspecto mucho más húmedo, mucho más brillante, porque está acompañado de licuefacción, o sea, de destrucción de ese tejido. En este caso se da por acción de bacterias como es el Clostridium. Así se ve la gangrena seca. Recuerden que les decía que se mantiene la estructura, pero se va a observar de ese color negruzco. Recuerden que aquí primero lo que ocurrió fue una necrosis coagulativa. Luego de la necrosis coagulativa, esa zona que murió fue contaminada por bacterias y el efecto, la acción de esas bacterias es lo que va a provocar que el tejido se torne así de ese color. Y en el caso de la gangrena húmeda, vamos a ver que esa zona se va a ver de un color negruzco también, pero mucho más húmedo, mucho más brillante. Porque recuerden que les decía que en este caso está acompañado de un proceso licuefactivo. Fíjense que aquí ocurrió la destrucción completa de esta parte del tejido
en un proceso de liquefacción o de destrucción de ese tejido. Otro ejemplo, gangrena húmeda por neumonía por aspiración. De igual manera, fíjense que se ve de un color mucho más brillante, mucho más húmedo, al igual que en el caso de esta mastitis séptica. Como les decía, recuerden que para que haya gangrena, primero tiene que haber un tipo de necrosis, si es gangrena seca, una necrosis coagulativa, que posteriormente por contaminación de bacterias va a desarrollar la gangrena seca. En el caso de la gangrena húmeda puede haber una necrosis liquefactiva que por contaminación de bacterias va a generar la gangrena húmeda. Por eso es que les decía que es una evolución de la necrosis, porque primero tiene que haber o una necrosis coagulativa o una necrosis liquefactiva. Existe otra forma de gangrena que es la gangrena gaseosa. Vamos a verla también de ese color negruzco característico, pero se caracteriza principalmente porque expele un fuerte olor a putrefacción, generalmente ocasionada por bacterias del Endoclostridium, las cuales van a producir gas a partir de ese tejido muerto. Entonces lo que vamos a ver en esa zona, además del olor por supuesto, son como pequeñas burbujas que son producto del gas que está saliendo. Se observa sobre todo en edema maligno o pierna negra, y la complicación más importante de cualquiera de las gangrenas, la seca, la húmeda o la gaseosa, es que pueden generar muerte en el individuo por septicemia o toxemia. Es decir, que a partir de esa zona que tiene gangrena, esa infección puede viajar a través de la sangre y generar entonces una septicemia y provocar la muerte del individuo. Por eso es que cuando ocurren estos casos en casos de personas diabéticas, inmediatamente lo que hacen es amputar el miembro para evitar que derive a una septicemia o a una toxemia. Gangrena gaseosa producida por Clostridium. Aquí se ven los espacios, las burbujas que se formaron acá, producto de la acción del Clostridium. De igual manera, un color negruzco y un olor putrefacto característico. ¿Qué consecuencias va a tener la necrosis? Va a depender de la localización, va a depender de la extensión, es decir, no es lo mismo que ocurra una necrosis a nivel de cerebro a que ocurra una necrosis a nivel de un músculo, por ejemplo. O no es lo mismo que ocurra la necrosis a nivel de cerebro o que ocurra a nivel de hígado, por dar un ejemplo. Por supuesto, la necrosis a nivel del sistema nervioso central es mucho más letal que en el resto de los tejidos. De igual manera, la extensión. Obviamente, mientras más extensa sea la necrosis, más grave va a ser el proceso. Va a haber liberación de toxinas, si es una extensión muy grande, degeneración de órganos parenquimatosos, y puede llevar un shock endotóxico, como les mostraba en el caso de la gangrena. Vamos a tomar un receso y pasamos a la última parte.